Muy bien, entonces les decía, vamos a desarrollar la clase número 1 en forma resumida. Lo primero que vamos a hacer es una referencia al índice de la clase 1. Y bueno, acá tenemos que vamos a hacer una clasificación sobre los procesos de fabricación. Acá quiero aclarar que en tecnología mecánica solamente vamos a hablar de procesos en relación a materiales metálicos, polímeros no. Los materiales de partida, a partir de los cuales se fabrican las piezas. Vamos a dar una definición de lo que es un proceso de arranque de viruta. Vamos a analizar cómo el plano de fabricación es el punto de partida de todo proceso de fabricación por arranque de viruta. Vamos a hablar de los actores que están en relación a todo proceso de arranque de viruta, es decir, la máquina herramienta, la herramienta de corte, el ítem 9, las condiciones de corte, y antes que eso vamos a hacer también una referencia al desgaste de las herramientas de corte y a la maquinabilidad. Entonces, como primer punto vamos a dar una clasificación de los procesos de fabricación y ustedes ven ahí que en realidad tenemos dos formas de clasificar los procesos de fabricación. Una es la que denominamos tradicional y la otra es la actual. La clasificación tradicional divide a los procesos en tres tipos. En primarios, que son aquellos a través de los cuales se pueden producir productos laminados en las empresas siderúrgicas. Los intermedios, como son la forja y la fundición, y los procesos de terminación, que serían los de arranque de viruta. Entonces, cuando uno va a mecanizar una pieza, el punto de partida puede ser un material obtenido con un proceso primario, si tenemos pocas piezas para fabricar, o si tenemos una serie mayor de piezas y en función de los requisitos técnicos de la pieza, el material de partida puede ser provisto por una forja y una fundición de manera tal que la terminación se hace por arranque de viruta, pero sustrayendo de ese material menos cantidad, porque evidentemente ya la pieza tiene una forma mucho más aproximada a la forma terminada, ¿no es cierto? Entonces ese es el método tradicional. El método actual es el que incluye a los tan de moda procesos de impresión 3D, que en realidad habría que referirse a ellos como de fabricación por capas, ¿no es cierto? Porque todas esas tecnologías en realidad producen las piezas fabricándolas capa por capa. Entonces, según esa clasificación actual, los podemos dividir en sustractivos, que serían los de arranque de viruta. ¿Por qué decimos sustractivos? Porque nosotros tenemos un material de partida y por arranque de viruta le vamos sacando material, vamos reduciendo el volumen de la pieza, por eso sustractivos. Los de volumen constante, como pueden ser la laminación, la forja y la fundición. Ahora vamos a ver unos videos que va a quedar más claro. Y los aditivos, que son todos aquellos de fabricación por capas, ¿no es cierto? Entonces, para tener un acercamiento a tres grandes procesos que mencionamos, concretamente la forja, la fundición y el mecanizado, vamos a ver tres videos, uno asociado a cada uno de estos procesos. El de acá arriba a la izquierda, concretamente, es un proceso de forja en caliente, en donde ahí tenemos la salida, vamos a ver el material saliendo del horno de inducción, al material se lo calienta para facilitar su deformación plástica y se lo
se le modifica la forma al material por un golpe de prensa dentro de una matriz o una serie de matrices. En este caso concretamente se hizo en 2 pasos, se vieron ahí, posiblemente sean 3. En la forja normalmente hay un exceso de material que ahora este operario lo va a recortar. Esta operación se llama rebabado. Y finalmente ahí vamos a tener la pieza terminada que tiene un formato de horquilla. Y bueno, lógicamente esa pieza está terminada desde el punto de vista de la forja, pero para poder ser utilizada va a requerir de una serie de procesos posteriores que se van a realizar por mecanizado. Por eso decimos que es un proceso intermedio. Acá arriba a la derecha tenemos otro proceso intermedio, que es el caso de la fundición de una pieza de aluminio, que vamos a ver el proceso completo. Es un poquito largo este video, ¿no? Fíjense que esta persona lo que va a hacer en realidad es generar un molde de arena. No lo vimos, pero sobre la superficie de la mesa puso la mitad de un modelo de madera. Ahora está llenando con arena, está compactando la arena alrededor del molde. Eso es para darle, bueno, resistencia mecánica y que la arena no se desmorone cuando él quite el modelo, porque necesariamente lo va a tener que sacar. Ahí se ve la mitad del modelo de madera que les decía. Normalmente se trabajan con 2 cajas. La inferior, que es esta que estamos viendo ahora, que es ese perímetro de aluminio. La superior todavía no la agregó. Ahí posicionó encima de la mitad del modelo inferior la otra parte y está generando el canal de colada por el cual se va a vertir el líquido metálico. Y bueno, y hay otro elemento que se llama mazarota, que ya lo veremos a su debido momento, ¿no? Acá está poniendo la parte superior del molde. Germán, vos si querés comentar algo, Daniela, con total libertad, ¿eh? No, simplemente comentar que si bien en la pieza que habíamos visto forjada hay una coloración del material, el material siempre está en estado sólido y la deformación plástica con el material en estado sólido. Simplemente hacer esa aclaración, que igual para mí había quedado claro, pero solamente para reforzar eso. Bueno, ahí este señor va a tener que abrir el molde porque lógicamente tiene que sacar el modelo, más allá de que, bueno, tiene que hacer algunas terminaciones en relación al canal de colada, ¿no es cierto? Que es lo que está haciendo en este momento. Ahora van a ver que, bueno, va a extraer los 2 medios modelos de madera, porque bueno, son los que le ayudaron a generar la cavidad. Como la pieza tiene un orificio, ahí está colocando lo que se conoce como un hoyo, de manera tal que va a quedar un agujero en la pieza fundida de aluminio. Ahí trae el material fundido y lo va a colar dentro del molde. Sí, ahí vemos que, por ejemplo, si quisiéramos hacer una pieza forjada con un hueco no se puede, y sí se puede con una pieza fundida. Obviamente tienen diferentes propiedades mecánicas, no son, o se funde o se forja según las propiedades que se pretenda de la pieza, y quizás aclarar que uno ve que son procesos que son lentos o que son, entendería, para producciones bajas. Después van a ver en profundidad cada uno de los procesos, pero en realidad se puede producir una pieza como tener un lote muy grande en función del tipo de proceso, ¿sí? Por ejemplo, la fundición, ustedes ven que hacen una sola pieza ahí, y hay un proceso de fundición que es por inyección, que saca un lote elevadísimo de piezas de una forma más automática. O sea que nos permite hacer lotes chicos o lotes grandes en función del requerimiento, y no es una limitante, ¿no?, del proceso. Bueno, chicos, la pieza es solamente la parte de revolución, ¿no es cierto? Todo lo demás es un excedente que, bueno, hay que recortarlo y eso se vuelve a reutilizar, ¿no es cierto? Pero bueno, es estrictamente indispensable para generar
una presión del metal en el molde para mejorar las condiciones de llenado, o sea, eso es parte del proceso en sí. Y abajo tenemos un pequeño video de una operación de mecanizado. Concretamente, acá lo que se hace es un frenteado en una rueda dentada de una caja de velocidad. Bueno, yo soy un fan de esta empresa alemana, Walter, que tiene unos videos increíbles en YouTube. Bueno, yo estoy suscrito al canal y suelo usar muchos de sus videos para nuestras clases de tecnología mecánica, ¿no? Entonces, el objetivo de estos 3 videos era que por lo menos pudieran tener una introducción a de qué se trata cada uno de estos procesos concretamente, ¿no? La pieza forjada de la izquierda o la pieza fundida de la derecha, para que quede terminada, va a requerir de un proceso de mecanizado final. Entonces, por eso se habla de procesos intermedios y al proceso de mecanizado se le suele llamar como proceso de terminación o de acabado. Bueno, ahora no sé por qué. Bien, vamos ahora a hacer una definición de lo que es un proceso de arranque de viruta. Entonces, un proceso de arranque de viruta es aquel que utiliza una cuchilla aguda. Después vamos a ver de qué se trata esa cuchilla aguda, que provoca una severa deformación plástica sobre el material que se está cortando y que queremos transformar en viruta, ¿no es cierto? Que justamente el material que se desprende lo hace con esa forma. Vamos a tener 2 acciones mecánicas que son la deformación plástica y la fricción. Ambas generan calor y el calor nos va a producir un mapa de distribución de temperaturas que esa distribución van a estar en el filo de la herramienta de corte, en la pieza, en la viruta, que bueno, son todos los elementos que están puestos en contacto durante el proceso de arranque de viruta, ¿no es cierto? La temperatura es la que produce el desgaste sobre los filos de las herramientas de corte, es el enemigo de los filos de las herramientas de corte, y esta temperatura va a depender del material a cortar. Cuanto mayor sea la resistencia que oponga un material a ser mecanizado, mayor va a ser la temperatura que se va a producir durante el corte. Va a depender de la velocidad de corte, es decir, de con qué grado de productividad queremos hacer el mecanizado. Y también va a depender de las conductividades térmicas de los materiales involucrados, que tenemos el material de la herramienta y el material que estamos mecanizando concretamente, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora cómo es un proceso de formación de esta viruta concretamente. Acá estamos viendo una operación de frenteado con una herramienta de acero rápido, por la cual se produce un plano en una barra cilíndrica, en el extremo de una barra cilíndrica. Ahí estamos viendo el proceso de arranque de viruta, donde esta es la herramienta de corte, pero lo estamos viendo en forma microestructural. O sea, este es nuestro material a mecanizar, que pareciera ser un acero de medio carbono, y acá tenemos el material transformándose en viruta. Mientras acá tenemos unos granos con una forma bien definida, acá los granos están muy alargados y muy deformados plásticamente. Por eso decimos que una de las acciones mecánicas importantes o muy importantes en los procesos de arranque de viruta es la deformación plástica. Ahora nos van a indicar las partes involucradas en este proceso. Concretamente tenemos la herramienta, tool, tenemos el material de trabajo, workpiece. Acá está
trazado una línea que separa el material de trabajo de la viruta, chip. Y bueno, estas dos variables, T1 y T2, corresponden a la profundidad de pasada y el T2 corresponde al espesor de la viruta, ¿sí? Este ángulo que estoy señalando acá es el ángulo que se denomina descizallamiento, que suele ser una característica propia del material que se está transformando en viruta y de la geometría de la herramienta de corte, y que nosotros vamos a ver detallado, en forma detallada más adelante. Bueno, vamos a continuar con otro video en donde lo que estamos viendo es una operación de torneado cilíndrico o una operación de cilindrado, como se suele denominar. Ahí vemos cómo se produce ese mapa de distribución de temperaturas por el arranque de viruta, en donde se pueden llegar a alcanzar temperaturas de 1000 grados centígrados sobre la punta de la herramienta. Y ahí tenemos una distribución del calor en términos de cómo se disipa el mismo, ¿no es cierto? El calor se genera por deformación plástica y fricción, y se disipa una parte, un 10%, en la pieza, otro 10% a través de la herramienta y el 80% restante a través de la viruta. Bueno, cuando hablábamos del índice, decíamos que el plano de fabricación es el punto de partida de todo proceso de arranque de viruta. Un plano de fabricación realizado en un CAD. En ese plano de fabricación vamos a tener distintos tipos de informaciones. Vamos a tener información geométrica en relación a la forma de la pieza. Vamos a tener también dimensiones que nos va a dar una idea del tamaño de la máquina que vamos a tener que utilizar. Vamos a tener tolerancias, es decir, con qué grado de precisión vamos a tener que fabricar nuestra pieza. También nos van a decir de qué material vamos a tener que fabricar la pieza, y asociado a ese material nos van a dar alguna propiedad mecánica, que normalmente es la dureza. ¿Por qué? Porque esa dureza va a ser un indicativo del grado de maquinabilidad del material que nosotros vamos a tener que mecanizar. Y también, y es un dato muy importante, alguien nos va a decir qué cantidad de piezas iguales vamos a tener que fabricar, es decir, nos van a decir la serie de piezas a fabricar, porque en función de la serie será el tipo de tecnología a emplear, más allá de que se trate de una pieza de torno, ¿no? Si yo tengo que fabricar una pieza única, lo más probable es que lo haga en un torno convencional mecánico, y si yo tengo que hacer 50 piezas, lo haga en un torno de control numérico. Entonces, acá nos preguntamos qué se infiere cuando uno analiza el plano de fabricación y la serie, es decir, en forma conjunta cuando analizamos esos datos. Bueno, en principio, ¿qué tipo de máquina vamos a utilizar? Y la forma tradicional de pensar es que si la pieza es de revolución, la máquina a utilizar va a ser un torno. Si la pieza es de forma cúbica o paralelepípedo, va a ser una fresadora. Por otro lado, como decíamos, en función de la serie, si el proceso tiene que ser realizado en una máquina artesanal, como puede ser un torno paralelo, o en una automática, como puede ser un torno de control numérico. También en función de las dimensiones, el tamaño de la máquina. Asimismo, nos va a servir para pensar aquel diseño del proceso de fabricación que con la menor cantidad de herramientas posibles me permita construir la pieza. O sea, eso es parte del trabajo de quien tiene que llevar adelante la fabricación de una pieza, todo esto que estamos mencionando.
Y por otro lado, y el último punto, es la clase de herramental a utilizar, y por clase de herramental estamos queriendo decir si son herramientas de mayor o menor grado de productividad en cuanto a su capacidad de corte en términos de la velocidad de corte. Muy bien, acá están todos los elementos de un proceso de fabricación por arranque de viruta dispuestos por columna. En la columna de la izquierda tenemos los materiales de partida. Arriba tenemos barras laminadas como las que puede proveer, por ejemplo, Asindar, ¿no es cierto? Una barra de laminación de sección redonda para hacer una pieza por torneado. O el material de partida también puede ser una pieza forjada, como la que tenemos acá en el medio de la primera columna. O también puede ser una pieza fundida, como es la que está abajo de la primera columna. Entonces, según se trate de una pieza de partida o de una pieza a fabricar que sea de revolución, vamos a utilizar como máquina un torno, que es para piezas de revolución, o una fresadora, que es para piezas con forma de paralelepípedo, como decíamos. Y luego tenemos las herramientas de corte, que son las que van a generar el desprendimiento de viruta, las de arriba, herramientas de torneado, las de abajo, herramientas de fresado. Y por último, el último actor que cierra todo el ciclo de fabricación, que concretamente son las condiciones de corte o condiciones de mecanizado. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Las que preguntaron en el chat las fuimos respondiendo con Ger. Cualquier cosa, chicos, si alguno quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, puede activar su micrófono. Tranquilo. Bueno, vamos ahora a centrarnos en la herramienta de corte, ¿sí? Entonces, la herramienta de corte, que es esta cuña sólida que tenemos a la derecha en la imagen de esta transparencia, decíamos que se trata de una cuña sólida y aguda que está representada por su ángulo de filo beta. A ver si... Bueno, no me... A ver. ¿Dónde tenemos acá? Marcador. Este creo que es. No. Ay, Dios. No sé qué me pasa con él. No logro controlar el... Bueno. Opciones de puntero. Marcador. Bueno, la verdad que no elegí el mejor de los colores, ¿no? Esto que estoy marcando acá es la herramienta de corte. Y este que está acá es el que denominamos como ángulo de filo beta. Es el ángulo de la cuña sólida. Cuanto más agudo es ese ángulo, la herramienta corta con mayor facilidad porque reduce las fuerzas de corte, pero como contrapartida es más débil, es más frágil. ¿Por qué corta una herramienta? Fíjense que acá esto es muy importante. Dice que tienen que verificarse dos condiciones en forma simultánea. Por un lado, la herramienta tiene que tener mayor dureza que la del material a mecanizar, de lo contrario no va a cortar. Por otro lado, necesitamos que la herramienta, esa cuña sólida, tiene que tener una geometría en su filo tal que le permita hacer el mecanizado. ¿Qué quiero decir?
que yo puedo tener una herramienta de corte con la dureza adecuada, pero si está mal la geometría de corte, el proceso posiblemente no se va a poder realizar. Y si tengo una herramienta bien afilada, pero más blanda que el material a mecanizar, la herramienta no va a poder cortar viruta. Acá tenemos, acá abajo, este es el material de trabajo. Este es el material que se está transformando en viruta. Y esta es la herramienta de corte. La herramienta de corte se caracteriza porque tiene dos geometrías que son las que definen el ángulo de filo, que el ángulo de filo beta lo estoy viendo acá de costado, ¿no es cierto? El ángulo sólido de la cuña. Ese ángulo sólido se forma a través de la cara A y de la cara B. La cara A se denomina la cara de ataque o de desprendimiento de la herramienta de corte. Es la cara sobre la cual fluye la viruta. Y la cara B es la cara de incidencia, es esta superficie que está oculta acá, que mira hacia la superficie mecanizada. Entonces, en toda herramienta de corte, nosotros vamos a tener tres ángulos. Vamos a tener el ángulo que forma la traza de la cara de incidencia, que es esta línea correspondiente al plano B, respecto de la superficie mecanizada, que es esta que está acá, ángulo de incidencia, alfa. El ángulo de la cuña sólida, ángulo de filo beta. Y después tenemos el ángulo de ataque, que es el formado entre la normal a la superficie mecanizada y la cara de ataque o de desprendimiento. Esos tres ángulos son muy importantes para comprender la geometría de una herramienta de corte. Ahora no sé cómo desactivar el... Opciones del puntero. Ay, ay, ay. No se preocupe, profe, que nosotros tampoco sabemos. No, pero no me pasó esto. Yo ya lo había usado. Ah, bueno, acá me vino. No, porque yo quería ejecutar estos videos. Estos videos, fíjense que son muy interesantes, estos 4 videos. Corresponden al mecanizado de una aleación de cobre utilizando herramientas con distintos ángulos de ataque. Acá el ángulo de ataque es este muy negativo, acá a la derecha menos negativo, acá abajo a la izquierda menos aún y acá el ángulo es de 0 grado. Es decir, la cara de desprendimiento coincide con esa línea vertical respecto de la superficie mecanizada que es esta que está acá. Entonces fíjense lo que pasa, ¿no? O sea, yo acá tengo la herramienta con la dureza, en este caso, ¿no? Tengo la herramienta con la dureza que corresponde, pero la herramienta tiene un afinado tal que el corte de la viruta no se produce, ¿ven? Lo único que sucede es una deformación plástica del material, no hay corte. Pasamos al video de acá arriba a la derecha, en donde ya este ángulo es un poco menor.
acá se empieza a conformar una viruta, pero una viruta de forma segmentada. La ven la viruta ahí, ¿no? Ahí se está formando el segundo segmento. Tercer segmento. Bueno, vamos a mirar ahora acá abajo, a la izquierda. Se forma viruta continua con un grado de segmentación menor. Ven que acá prácticamente el segmento termina contra la cara de la herramienta. En cambio acá está ocupando el 50% del ancho de la viruta. Vamos a ver cuando el ángulo es de 0 grado, el ángulo de ataque. Se forma viruta continua. Entonces en estos 4 videos nosotros podemos, a partir de estos 4 videos, podemos sacar varias conclusiones. O sea, si la herramienta de corte tiene la dureza adecuada, pero la geometría no es la que requiere un proceso de arranque de viruta, la herramienta no corta. El caso de arriba a la izquierda. Después otra cosa que es muy llamativa es que el tipo de viruta, que uno diría, y la viruta depende del material que se mecaniza. Sí, es cierto, pero también depende del ángulo de ataque, porque acá pasamos de una viruta muy segmentada a esta viruta que se llama laminar y a esta viruta que se llama continua. 3 tipos de virutas diferentes obtenidas a partir del mismo material. ¿Lo ven? Muy bien. Analizar una herramienta de corte significa estudiar 3 aspectos. Los requerimientos que tiene que cumplir la herramienta de corte. Los materiales con los cuales se fabrican las herramientas de corte. ¿Qué características tienen y cómo se los clasifica? Y en tercer lugar, la geometría del filo de corte, que por lo que vimos hasta el momento, está representada por los ángulos de incidencia de filo y de ataque. ¿Cuáles son los requerimientos más importantes que tiene que cumplir el material con el que yo voy a fabricar una herramienta de corte? El primero, tiene que tener una dureza más alta que el material a mecanizar. Pero cuidado, acá hay una condición muy importante. Nosotros normalmente las durezas las medimos a temperatura ambiente, ¿sí? O sea, tomamos la herramienta, vamos a un durómetro, le medimos la dureza, nos dice que tiene 60 Rockwell C. Ahora, el tema es ver qué sucede con la dureza de la herramienta a la temperatura que se encuentra el filo durante el mecanizado. Para eso, ya lo vamos a ver más adelante, hay curvas que nos muestran cómo es la variación de dureza de los distintos materiales con los cuales se fabrican las herramientas de corte en función de la temperatura y cómo eso le genera un límite al mecanizado. Otro requerimiento muy importante es la tenacidad. ¿Por qué? Porque las herramientas de corte, cuando están desprendiendo viruta, pueden estar sujetas a impactos, a golpes. Eso puede pasar por varias razones. Porque el proceso de corte es interrumpido, como podría ser una operación de fresado, que bueno, ahora me doy cuenta que yo no les he mostrado un video de lo que es una operación de fresado. Pero en el fresado concretamente, como la herramienta es rotativa, los filos de corte trabajan una fracción angular por cada revolución. Entonces están sometidos a cada filo de corte a 2 impactos por cada revolución. El filo de la herramienta de corte tiene que tener la tenacidad suficiente para no romperse frente a esos impactos. Después también nos puede pasar que las piezas fundidas normalmente es normal
no está bueno, pero es normal que tengan porosidad. Que esa porosidad puede provenir porque, bueno, se quedaron gases ocluidos, por la forma en la cual se enfrió, porque estaba mal abastecida, por el tipo de solidificación, etc. Entonces, la herramienta de corte, cuando va cortando el material, se encuentra con sectores donde hay continuidad del material metálico y donde hay un hueco no hay material. Entonces, también eso hace las veces de un corte interrumpido. Y otro aspecto importante a tener en cuenta es la conductividad térmica del material de la herramienta, que bueno, habitualmente es necesaria que sea alta para que el calor no se concentre en la punta de la herramienta, porque si la conductividad térmica es muy baja, el calor, por decirlo de alguna manera, no se transmite a través de la herramienta de corte y queda concentrado en la punta de la herramienta, cosa que es totalmente negativo. Los materiales, el segundo aspecto, ¿no? Los materiales con que se fabrican las herramientas de corte. Acá hay simplemente un listado de los materiales. Ustedes van a encontrar con que hay un video correspondiente a la clase 1 específico sobre los materiales de las herramientas de corte. En este listado podemos decir que está el acero rápido, que es el material de todos los que componen este listado, el que tiene la menor capacidad cortante, pero que sigue siendo muy utilizado todavía en la actualidad. Tenemos los materiales que se conocen como metal duro o que mucha gente le llama como vidia, dado el nombre que le dio la empresa alemana que creó en el año 1927 este material. Están los metales duros recubiertos, están los materiales Cermet, que son un metal duro pero que no tienen tungsteno en su composición química. Están los materiales cerámicos, lo que se denomina nitruro de boro cúbico o CBN en inglés, de Cubic Boron Nitride. Y por último, el diamante policristalino, en inglés PCD, Polycrystalline Diamond, ¿no? En alguna medida son del material menos sofisticado al más sofisticado, el de uso más general al de uso menos general. Así están listados. Como les decía, hay un video específico sobre los materiales con que se fabrican las herramientas de corte. También hay un video específico respecto al tercer aspecto de las herramientas de corte, que es la geometría del filo, que bueno, yo ya les comenté respecto de estos tres ángulos que tenemos acá: el ángulo de filo beta, el ángulo de ataque y el ángulo de incidencia. Acá aparecen otros ángulos asociados a la herramienta de corte que surgen de mirar una operación de torneado. Acá tenemos una barra cilíndrica a la cual estamos reduciendo el diámetro en forma longitudinal y en donde estamos viendo la herramienta, que es esta placa cuadrada, desde arriba. Y bueno, acá nos aparecen otros ángulos. Nos aparece el ángulo kappa, que es el ángulo de posición del filo principal de corte. Tenemos el ángulo epsilon, que el ángulo epsilon, que estoy indicando acá, correspondiente a una placa cuadrada es de 90 grados, y el ángulo prima, kappa prima, que es el ángulo de posición del filo secundario, ¿no es cierto? A este se le llama filo principal porque es el que está cortando el material, es el que está produciendo la disminución de diámetro. De nuevo, como les decía, específicamente de la geometría del filo de las herramientas de corte, también tenemos un video específico. Bueno, ¿cuál es el formato comercial de las herramientas de corte? Acá tenemos los formatos comerciales correspondientes a herramientas de torneado. A la izquierda,
las herramientas de acero rápido. Una herramienta de acero rápido es tan sencilla como una barra de sección cuadrada, de sección rectangular, trapezoidal o redonda, que tal como uno la compra, si uno va a una ferretería industrial y compra una herramienta de acero rápido, que todo el mundo le llama bit, porque bit es un trozo de barra, ¿no es cierto? Si uno va y compra un bit de acero rápido para tornear, tal como viene, no sirve para nada. Esa barra la tiene que tomar un operario y tiene que darle forma al filo de corte mediante una muela abrasiva, o sea, tiene que afilar esa herramienta. Arriba tenemos las herramientas de metal duro soldado. Si ustedes observan, hay unas placas grises pequeñitas en la punta de estos mangos celestes o mangos rojos, que concretamente son estas placas de metal duro o placas de vidia, que en estas herramientas las placas están soldadas. Estas, como las anteriores, también son herramientas que se afilan. Y alrededor del año 1970 surgieron las herramientas, las placas, que van fijadas en forma mecánica, en este caso a través de un tornillo. O sea, esta placa es una placa de metal duro como esta que están acá arriba, pero tienen un orificio central que permiten vincular la placa a un mango de acero. Entonces, cuando este filo se desgasta, yo lo que hago es sacar el tornillo, girar la placa a un filo nuevo, volver a apretar el tornillo y seguir trabajando. Es decir, que me olvido del proceso de afilado. Con estas herramientas, evidentemente, la calidad de los procesos de fabricación aumentó muchísimo porque los filos de estas herramientas son, con pequeña salvedad, prácticamente todos iguales porque están fabricados en una matriz, no dependen de la habilidad de afilado de un operario, ¿sí? Entonces estos son los formatos comerciales de las herramientas de corte para torneado. Vamos a hablar ahora un poco del desgaste de las herramientas de corte, o sea, la herramienta de acero rápido, la de metal duro soldada o la herramienta, el inserto de metal duro fijado en forma mecánica, conforme va desprendiendo viruta, se va desgastando. El desgaste se produce por acción de la temperatura, como decíamos, es posiblemente la variable principal que afecta la tasa de desgaste, la velocidad de desgaste de los filos de las herramientas de corte. Las condiciones de trabajo de las herramientas que desprenden viruta realmente son muy extremas, están sometidas a altas temperaturas y presiones. Evidentemente, el proceso de desgaste no se puede eliminar. Uno lo más que puede hacer es tratar de bajar la velocidad con que los filos de las herramientas se desgastan. Y para hacer eso hay diferentes alternativas. Por ejemplo, se pueden utilizar unos sistemas de lubricación y refrigeración especiales, como pueden ser lo que se denomina el HPC. El HPC es un sistema que manda o envía a la zona de corte un chorro de fluido de corte a 80 bar de presión. Entonces, esa presión tan elevada hace que el fluido de corte se pueda interponer entre la viruta y la cara de ataque de la herramienta y ayuda a disminuir la velocidad con que se desgastan los filos de las herramientas de corte. Hay otra técnica que es la MQL, que sería como, quiere decir Minimal Quantity Lubricant. Es como un spray de fluido de corte. Pareciera ser que el spray lo que hace
es mejorar la capilaridad o el acceso por capilaridad del fluido de corte en esa zona que decíamos de tan difícil acceso entre la cara inferior de la viruta y la cara de desprendimiento o la cara de ataque de la herramienta de corte. Otra cosa que se suele hacer es utilizar dióxido de carbono a menos 78 grados centígrados como medio de enfriamiento para controlar la velocidad de desgaste de los filos de las herramientas. Otra cuestión que se suele llevar adelante es recubrir a las herramientas de corte, o sea, a las placas de fijación mecánica, se le provee de un recubrimiento de un material muy duro y de muy bajo coeficiente de fricción en un espesor muy fino que suele ser del orden de entre 3 a 6 milésimos de milímetro, y ese material muy duro y de muy baja fricción también retarda el desgaste del filo de las herramientas de corte. También lo que uno puede hacer es utilizar materiales de herramientas de muy alta dureza, como es el nitruro de boro cúbico, y hay otras soluciones que quizás pueden parecer más extrañas, como es dotar a la microestructura del material que se mecaniza con algunos elementos, como puede ser plomo, como puede ser azufre y manganeso en un porcentaje más elevado de lo habitual, tal que esos elementos a nivel microestructural, cuando uno los mecaniza, forman un depósito sobre la cara de ataque de la herramienta y hacen las veces como de un lubricante en estado sólido y separan a la viruta del filo de la herramienta de corte, retardando el desgaste de la herramienta. Evidentemente, los usuarios lo que van a hacer es una combinación de todas estas posibilidades y quizás de otras que no hemos mencionado, ¿no? ¿Por qué es importante controlar el desgaste? Porque influye sobre la productividad de los procesos. Ustedes imagínense que los filos de las herramientas de corte durasen 1 minuto y el contenido de mecanizado de una pieza es de 20 minutos. Eso significaría que nosotros necesitaríamos 20 filos y cambiar 20 veces de punta para fabricar una pieza. Entonces, evidentemente, va a influir sobre la productividad. O la otra cosa que tendríamos que hacer es bajar tanto la velocidad de corte para que la temperatura sea más baja y el filo no se desgaste, que evidentemente eso también va a atentar contra la productividad. Y la otra cosa que sucede con el desgaste de las herramientas de corte es que al cambiar la forma del filo de la herramienta, eso me va a afectar la medida de lo que mecanizo y me va a afectar la terminación superficial de lo que yo mecanizo. Acá podemos observar cómo se presentan sobre las herramientas de corte los desgastes. O sea, esta pieza con forma de paralelepípedo es una placa cuadrada de metal duro, en donde la cara superior es la cara de ataque, esta es la viruta que está fluyendo sobre la cara de ataque. La viruta va a producir un cráter sobre esa cara de ataque. Entonces se habla del desgaste por craterización o el crater wear en inglés. Esta cara es la cara de incidencia, la cara que mira la superficie mecanizada, y en ella se va a producir un desgaste por abrasión, que es esto que estoy marcando acá, y se lo denomina desgaste de flanco. En estas imágenes que están tomadas con un microscopio electrónico sobre un filo de una herramienta de corte, se pueden ver concretamente los dos desgastes. El cráter arriba sobre la cara de ataque o de desprendimiento
y el desgaste en el flanco sobre la cara de incidencia, ¿sí? Esa es la forma en que los desgastes se materializan sobre el filo de la herramienta de corte. Bueno, estas imágenes yo las incluí porque los desgastes en estos casos son muy notorios, ¿no? Acá estamos viendo la herramienta desde arriba y esto sería un cráter concretamente de un tamaño importante. Y esta imagen que está del lado derecha es como que estamos observando el filo desde acá. Y bueno, esta es el labio de desgaste o la faja de desgaste, que normalmente lo que se hace es medir la altura que tiene esta faja, que sería, por ejemplo, desde acá hasta la altura del filo nuevo inicial, porque fíjense que acá desapareció parte de la altura correspondiente al filo de corte, ¿no? Esto es lo que se denomina el B sub B. Lo que tenemos en imagen acá abajo, arriba lo estamos viendo en forma esquemática, ¿sí? Entonces, para caracterizar cómo los materiales frente al mecanizado inciden sobre las herramientas de corte, se hacen unos ensayos de desgaste concretamente. Y lo que se hace es evaluar cómo van evolucionando el desgaste por craterización y o el desgaste en el flanco de la herramienta. Vamos a el otro contenido que se refiere a la maquinabilidad de los materiales. Estamos hablando de la pieza en este ítem, ¿no es cierto? La maquinabilidad corresponde a la capacidad que posee un material de dejarse mecanizar, ¿sí? Sinceramente que es muy difícil dar una definición de maquinabilidad, porque así como sucede con los materiales en relación a las escalas de dureza, también acá se trabaja de forma relativa, es decir, que la maquinabilidad se evalúa en forma indirecta a través del desgaste que produce sobre la herramienta que lo mecaniza. Y es necesario fijar un material como patrón al cual se le asigna un índice 100, ¿sí? De nuevo decimos que la maquinabilidad es un concepto relativo. Si nuestro material después de mecanizado surge con un coeficiente de maquinabilidad de 125, significa que tiene una maquinabilidad de un 25% mejor que la del material patrón. Si su índice de maquinabilidad es 60, quiere decir que su maquinabilidad es de un 60% respecto del material patrón. Si es más maquinable, los filos de las herramientas de corte van a durar más. Si es menos maquinable, van a durar menos y eso va a afectar sobre la producción. Por eso decíamos que dentro de la información que está dada en los planos de fabricación, es importante conocer el material, pero también una propiedad mecánica de ese material, como suele ser la dureza, porque en alguna medida es un indicativo de la maquinabilidad del material, aunque como vamos a ver un poquito más adelante, no es el único indicativo. ¿Me escuchan bien? Sí, Dani, se te escucha perfecto. Gracias. Bueno, si bien este es un trabajo ya del año 2013, para mí fue un descubrimiento reciente en relación a que, bueno, hay un investigador sueco que es Fredrik Schultheis, que ha desarrollado un nuevo concepto en relación a la maquinabilidad a través de lo que él denomina como el diagrama polar. Ese diagrama polar, que es el que estamos viendo acá en esta transparencia, está formado por 5 vértices, porque él dice que la maquinabilidad depende de 5 variables del material que se mecaniza.
depende de la ductilidad del material. ¿Yo cómo puedo obtener un valor de la ductilidad de un material? A través de un ensayo de tracción. ¿Y por medio de qué variable? Del alargamiento porcentual a la rotura. O sea, un material que tenga muy alto alargamiento porcentual a la rotura significa que es muy dúctil. Si es muy dúctil, lo que va a pasar es que el material que se está transformando en viruta se va a adherir sobre el filo de corte de las herramientas. Y eso en realidad es un proceso negativo para el filo de las herramientas de corte, porque es un proceso inestable. Nosotros vamos a ver, hay un video correspondiente a la empresa Balsers que hace recubrimientos de herramientas de corte, en donde se ve cómo es el proceso de formación de filo recrecido, se llama, este material que se adhiere sobre el filo de las herramientas de corte, y que al ser inestable lo que significa que es que ese filo se forma, se adhiere material sobre el filo de la herramienta de corte, pero en un momento se desprende, y cuando se desprende se puede llevar parte del filo de corte de la herramienta de corte, deteriorando ese filo. Entonces, en realidad, el que el material sea muy dúctil es un problema para el mecanizado. Segunda condición, lo que se llama el strain hardening. El strain hardening es el endurecimiento por deformación plástica. ¿Qué pasa? Cuando uno mecaniza un material, en realidad está generando una deformación. La superficie mecanizada sufre una deformación plástica. Ustedes recordarán cuando estuvimos, yo la verdad que no se los marqué ahí, pero cuando vimos los 4 videitos del mecanizado del latón, se veía cómo el material por debajo del filo de la herramienta se deformaba. Entonces, esa deformación va a producir un endurecimiento. Según sea el tipo de material, el endurecimiento puede ser mayor o menor. Cuanto mayor sea el grado de endurecimiento, peor va a ser la maquinabilidad del material. Es lo que suele ocurrir con las aleaciones que se denominan termoresistentes, que son aquellos materiales que tienen propiedades mecánicas a 500 grados centígrados prácticamente iguales a las que tienen a temperatura ambiente. Son materiales que se suelen utilizar, por ejemplo, en las turbinas de aviones. ¿Cómo se puede determinar el strain hardening de un material? También a través de un ensayo de tracción, haciendo una relación en la tensión, entre la tensión máxima y la tensión de fluencia del material. Cuanto mayor sea ese valor, mayor es la tendencia del material a generar un endurecimiento por deformación. Tercer variable, la conductividad térmica. Si un material tiene mala conductividad térmica, estoy hablando del material que se mecaniza, ¿no? Si el material que se mecaniza tiene mala conductividad térmica, lo que va a pasar es que el calor que tendría que pasar a través de él no lo va a hacer, y entonces aquel 10% que nosotros decíamos que se iba a disipar a través de el material de la pieza va a pasar a través de la herramienta, y lo que va a hacer es elevar la temperatura del filo de la herramienta de corte, y evidentemente va a afectar la maquinabilidad del material, dado que, como decíamos, la maquinabilidad se mide de forma indirecta a través del desgaste que produce sobre el filo de la herramienta de corte. Cuarta variable, la dureza. O sea, fíjense que nosotros en un plano de fabricación simplemente vamos a tener la dureza como indicativo de la maquinabilidad del material. Schultheis nos dice que es una de las 5 patas de este diagrama polar de maquinabilidad. La dureza influye sobre las fuerzas de mecanizado. Si la dureza es mayor, las fuerzas de mecanizado son mayores, los filos de las herramientas se degradan más rápidamente.
por último está la abrasividad, que la abrasividad es un proceso que se genera entre la viruta y el filo de la herramienta de corte, porque lo que suele ocurrir es que hay partículas que se desprenden del material que se está transformando en viruta y se interponen, partículas duras que se interponen entre la viruta y el filo de la herramienta y van generando sobre él un desgaste de tipo abrasivo. Schultheis propone un ensayo que no está normalizado, pero propone un ensayo que se denomina Pin on Disc, que existe un equipo de Pin on Disc en la Facultad de Ingeniería de Lomas de Zamora, con el cual evaluar concretamente esta quinta variable del diagrama polar de maquinabilidad. Entonces, en este diagrama, a modo de ejemplo, él definió el material IC 4140, que es un acero de media aleación, al cual le corresponde el pentágono que está en celeste. Él lo considera como el material patrón. Y los otros tres materiales, vamos a centrarnos en uno, el negro, que es un acero inoxidable, concretamente un 316L, es decir, un acero inoxidable que utilizan los fabricantes de implantes, que se utilizan para hacer reemplazos de cadera, por ejemplo, o que se utilizan para hacer reemplazos dentales, en donde lo que se observa es que el acero inoxidable tiene una mayor ductilidad que el acero IC 4140, lo que significa que en términos de la ductilidad tiene peor maquinabilidad, tiene un mayor grado de endurecimiento, peor maquinabilidad, tiene una conductividad térmica, esta va en sentido inversa, menor, peor conductividad, es tan abrasivo como el acero IC 4140 y tiene una menor dureza, ¿no es cierto? Entonces, él lo que hace a través de realizar estos ensayos, que son todos relativamente sencillos, caracterizar la maquinabilidad de un material que, como decíamos, lo hace en forma relativa y a través de evaluar estas 5 variables, como les comentaba, ductilidad, endurecimiento, conductividad térmica, dureza y abrasividad. Bueno, vamos ahora a las condiciones de corte. En todos los procesos de arranque de viruta decíamos que tenemos una máquina herramienta, tenemos herramientas de corte y las condiciones de corte, que son las que cierran el círculo, por decirlo de algún modo. Las condiciones de corte van a afectar a la productividad de los procesos. Ya venimos mencionando que a medida que aumenta la velocidad de corte, el tiempo de fabricación va a disminuir. También las condiciones de corte van a influir sobre la precisión del mecanizado y sobre la rugosidad, es decir, sobre cómo queda terminada la superficie. De todos los procesos de arranque de viruta, que los más conocidos son el torneado, el agujereado y el fresado es el más general. Por eso normalmente cuando uno habla de condiciones de corte, se centra en este proceso, en el proceso de fresado. Vamos a verlo en este diagrama. Acá tenemos una operación de torneado, ¿no es cierto? La de arriba a la izquierda. En esta operación de torneado tenemos el material que está rotando a la velocidad de corte, la herramienta que se desplaza en sentido longitudinal para generar este diámetro más pequeño que el diámetro inicial de la barra. Este es el movimiento de avance. Y esta cantidad de material que está retirando la herramienta es lo que se conoce como profundidad de pasada. Ahí tenemos las 3 condiciones de corte de un proceso de torneado. Si vamos a una operación de fresado, que decíamos que es más general, la herramienta es una herramienta rotativa
entonces vamos a tener la velocidad de corte acá en la punta de la herramienta de corte. El material, para yo poder generar esta ranura, se va a tener que desplazar en forma longitudinal con una velocidad de avance, el movimiento de alimentación, y la ranura evidentemente que tiene una altura y un ancho. La altura corresponde a la profundidad de pasada y el ancho al ancho de fresado. Por eso decimos que el fresado es el más general, porque tiene 4 condiciones de corte. Es decir, que yo para definir completamente un proceso de fresado tengo que definir esas 4 condiciones. Bueno, también son muy importantes el caudal y el volumen de viruta, porque son indicadores de la productividad, así como también la potencia que se necesita para hacer una determinada operación, porque el tamaño del motor eléctrico de la máquina herramienta, del torno, de la fresa, va a depender de ese valor de potencia. Acá tenemos un resumen de las fórmulas. Esta es una fórmula fundamental del mecanizado, la de la velocidad de corte, en donde la velocidad de corte se obtiene de multiplicar pi por el diámetro del material si es un torneado o de la fresa si es un fresado, por el número de revoluciones a que gira la pieza o la herramienta según corresponda, dividido 1000. Si nosotros a esta fórmula le ingresamos un diámetro en milímetros y un número de revoluciones en RPM, la velocidad de corte nos da en metros por minuto, que es prácticamente la unidad universal en la que todos los fabricantes de herramientas en el mundo refieren a la velocidad de corte. En relación al movimiento de avance, que era aquel desplazamiento longitudinal de la herramienta en el caso del torneado, o al desplazamiento longitudinal de la pieza en el caso del fresado, la velocidad de avance resulta de multiplicar el número de revoluciones por el avance por diente, en donde si el número de revoluciones está en RPM y el avance por vuelta en milímetros por vuelta, nos da una velocidad de avance en milímetros por minuto. Vamos a centrarnos en un proceso, por ejemplo, en el torneado. Si yo en el torneado multiplico las 3 variables de proceso, profundidad, la cantidad de material que me arranca la herramienta, el avance por vuelta, asociado al movimiento longitudinal por la velocidad de corte y lo veo en unidades, fíjense que me da la profundidad milímetros, el avance milímetros sobre vuelta, la velocidad de corte me da milímetros sobre minuto, esto me queda milímetros cúbicos por minuto. Por eso decimos que esto es el caudal de viruta. Q sub B, milímetros cúbicos por minuto. Un indicador de la productividad del proceso. Si ese volumen por minuto es muy grande, quiere decir que yo le estoy sacando mucho material a la pieza que estoy mecanizando. Y respecto de la potencia es un límite que nosotros tenemos que está dado por el motor eléctrico de la máquina herramienta, del usillo de la máquina, ¿sí? La máquina tiene un motor eléctrico de 15 kilowatts. Si yo en el mecanizado pretendo hacer un mecanizado que necesita 20 kilowatts, no lo voy a poder hacer ese proceso. ¿Esa potencia de qué depende? De la fuerza que se necesita para desprender la viruta, de la velocidad de corte y bueno, esto es el rendimiento del sistema de transmisión que existe entre el motor eléctrico y el lugar donde se consume la potencia de mecanizado. Bueno, de algún modo nosotros dejamos entrever que las condiciones de corte influyen sobre la duración del filo de la herramienta. Y hay unos trabajos que son del año 1900, correspondientes a Frederick Taylor, el mismo ingeniero que creó
lo que se conoce como la organización de las empresas, la teoría de organización industrial, en donde él relacionó la influencia de los parámetros de corte con la duración del filo de la herramienta, es decir, hasta qué tiempo de uso el filo de la herramienta es capaz de cortar en unas condiciones tales que me deje un buen acabado, que me deje la pieza en tolerancia, ¿no es cierto? Y lo que él observó es que la profundidad de pasada influye poco, el avance en alguna medida algo más que la profundidad, pero tampoco no tiene una influencia muy significativa, pero la velocidad de corte sí lo hace de forma, yo diría, muy abrupta, ¿no? En términos de la duración. Eso lo podemos ver a través de estos tres diagramas. Acá arriba tenemos lo que dura el filo en función de la profundidad de pasada. Fíjense que prácticamente tenemos una recta horizontal, es decir, independientemente de cuál sea el valor de la profundidad de pasada, el filo de la herramienta dura siempre lo mismo. Con el avance ya tenemos una recta con una cierta pendiente, pero no suele ser tan importante. En cambio, con la velocidad de corte, la pendiente es muy vertical. Eso significa que pequeños cambios de la velocidad de corte producen cambios muy abruptos en la duración del filo de la herramienta. Por eso es muy importante, son muy importantes estos comentarios que están acá abajo a la izquierda, en términos que nos dicen: utilice la profundidad de pasada para reducir el número de cortes. ¿Qué queremos decir? Si nosotros una pieza la podemos fabricar dando tres profundidades de pasada, no me expresé bien. Si queremos producir una pieza, necesitamos producir una pieza y lo podemos hacer con 3 pasadas, no lo hagamos con 5 ni con 7. Entonces, usemos la profundidad de pasada para reducir el número de cortes. Estaremos haciendo el mecanizado más económico. En segundo lugar, aumentemos el avance para reducir el tiempo de corte. Si yo aumento el avance por vuelta, disminuye el tiempo de cada pasada. Y por último, trabajemos la velocidad de corte para controlar la duración del filo de la herramienta concretamente. En ese sentido, tendríamos que actuar sobre cada una de las condiciones de corte de un proceso de arranque de viruta. Bueno, nos está quedando un poquito más, ¿no? En el mecanizado tradicional, está puesto así porque después vamos a ver que hay una escuela que se llama de mecanizado de alta velocidad, distinta de la del mecanizado tradicional. En el mecanizado tradicional las operaciones se dividen en dos tipos, las que se denominan de desbaste y las de terminación o acabado. Si yo tengo un material de partida y con ese material de partida tengo que llegar a una pieza terminada, va a haber una parte del proceso en el cual yo voy a tratar de transformar el material de partida a una forma muy próxima a la terminada en el menor tiempo posible, sin que me interese cómo queda la terminación superficial en cada una de las pasadas, ni con qué medida me queda la pieza en cada pasada. La cuestión es hacerlo rápido. Entonces ahí es importante el caudal de viruta. Esas son las operaciones de desbaste. La determinación es la última operación que yo voy a hacer en una pieza. Es decir, se va a realizar la operación de terminación o acabado una vez terminado el proceso de desbaste. Se suele hacer con otra herramienta de corte, porque a las herramientas de desbaste se las sobreexige mucho en el mecanizado.
y el objetivo de la operación de terminación es alcanzar la precisión y la rugosidad que están indicadas en el plano. Entonces, en el desbaste se van a utilizar la mayor profundidad y el mayor avance que se pueda y una velocidad de corte media para que el filo no se desgaste rápidamente. Va a resultar así un elevado caudal de viruta. En cambio, en la terminación vamos a usar baja profundidad, bajo avance y una velocidad de corte alta. ¿Por qué vamos a usar una velocidad de corte alta? Podemos al menos esgrimir 4 razones. Se mejora la terminación superficial y eso surge de mediciones de laboratorio. Porque se va a elevar el volumen de viruta. El volumen de viruta siempre resulta de multiplicar la profundidad por el avance por la velocidad de corte. Si bien en el acabado la profundidad y el avance son chicos, la velocidad de corte la vamos a elevar para aumentar en lo posible el caudal de viruta. Como la herramienta de terminación suele tener poco tiempo de contacto con la pieza, puede ser utilizada en forma reiterada y porque, como ya lo venimos diciendo, usar velocidades de corte elevadas van a reducir el contenido de tiempo de mecanizado de esa operación. Para finalizar vamos a ver a modo comparativo un video correspondiente a una operación de desbaste, este que está arriba a la izquierda, en donde se puede ver acá el espesor de viruta que está cortando la herramienta. Ahora nos los van a mostrar desde más cerca. Esa debe ser una profundidad de pasada del orden de los 4 milímetros. Y qué diferente es en el proceso de terminación, donde la operación es muy superficial y la herramienta corta una viruta muy pero muy fina, como decíamos antes, trabajando con una profundidad baja, un avance por vuelta pequeño, a los efectos de poder garantizar la precisión en el mecanizado, a los efectos de poder garantizar la terminación superficial.